Miércoles 5 de octubre del 2022, bienvenidos, muy buenos días amigos a Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Nosotros antes saludamos con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, bastante frío en la capital, 8 grados centígrados. Parece que ya estamos cambiando de estación y ahora sí el invierno es un hecho en la capital. Así es, buenos días, Vero, Andrea. Se viene una temporada invernal bastante fuerte. Próximamente conversaremos con el INAMI justamente para conocer cómo es la predicción de los siguientes meses. Correcto. Pero nosotros con bastante energía y sobre todo bastante información el día de hoy. Así es, Andrea. Ahora, Lautaro, hubo novedades ayer en la cárcel de Cotopaxi. Tú estuviste allí. Cuéntanos, por favor, cómo se encuentra la situación actualmente. Justamente, Vero, ayer estuvimos en las inmediaciones de la cárcel de Cotopaxi. Está la situación ya en calma. No han habido nuevos enfrentamientos. Sin embargo, cuando visitamos el centro de rehabilitación, sí hubo una nueva balacera. Tenemos toda la información de lo que ha sucedido y la actualización de cifras tanto de fallecidos como de heridos. Correcto, estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta noticia. Andrea, por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre el plan de gobierno del presidente de la República. Hay un pronunciamiento desde el Ejecutivo al respecto, ¿verdad? Así es, la Asamblea Nacional ha dicho que no se ha cumplido este plan de gobierno, pero ¿qué implica para el presidente Guillermo Lasso? ¿Podría ser llamado a juicio político y en consecuencia ser destituido? Aquí le vamos a explicar, quédese con nosotros. Interesantísima esa noticia, Andrea, amigos, les hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir y comentar y participar, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Nuevos incidentes en la penitenciaría de Cotopaxi dejaron varios heridos. El hecho ocurre en menos de 24 horas de la muerte de 15 reos. Familiares se aglomeraron en los exteriores de la cárcel de La Tacunga para obtener información de sus seres queridos. Epidemiólogos y ciudadanía tienen criterios divididos sobre el anuncio del presidente Lasso sobre el fin de la pandemia en Ecuador. En lo internacional, un misil de Corea del Norte sobrevuela Japón provocando el pánico. El gobierno activó su sistema de alarma y pidió a la gente que buscara refugio. En los deportes, al rojo la Champions League. El Inter superó 1-0 al Barcelona. De la mañana con 3 minutos, amigos televidentes. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. Atención, porque en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi se volvieron a registrar incidentes entre privados de la libertad. Vamos a ver enseguida la nota. En el segundo día de amotinamiento en la cárcel de La Tacunga, los disparos otra vez se escucharon. ¿Oyeron? Eran las 11 de la mañana de este martes y los protocolos de seguridad tuvieron que reactivarse mientras las madres lloraban de desesperación por lo que estaban escuchando. Enhorabuena, la situación se controló minutos después. Policía Nacional acaba de efectuar un sobrevuelo para verificar la situación del centro. Por el momento hay calma. Por este altercado, el número de heridos se incrementó y tuvieron que ser trasladados fuera de la cárcel. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. Y es que el lunes, 15 personas perdieron la vida y 33 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. Se ratifica que son 15 fallecidos, de los cuales 12 han sido ya técnicamente identificados. Yo estuve en la mañana en el Centro Forense de Ambato, en donde se está haciendo la identificación de las personas que lamentablemente fallecieron por este penoso hecho. La Defensoría Pública solicitó a los familiares que acudan a entregar información sobre tatuajes o señales para identificar a los PPL, pues los enfrentamientos se dieron en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Es muy penoso decirlo, pero los cuerpos están la mayoría desmembrados. Pese a que el ambiente en la cárcel ya es de calma, las autoridades aclararon que en un centro penitenciario los incidentes pueden activarse en cualquier momento. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Muy bien, el día de ayer, Lautaro, estuviste tú ahí en Cotopaxi, justo en los exteriores de la cárcel de la Tacunga. Cuéntanos un poco cómo es el ambiente ahí. Vemos que había mucha gente que corría mientras escuchaban los disparos dentro. ¿Cómo fue ahí? Exactamente, Andrea. Bueno, más o menos a las 10:30 de la mañana que llegamos nosotros, había un grupo de personas familiares, quizás un centenar, que estaban pidiendo información para conocer quiénes eran los heridos o los fallecidos. Ahí vemos en pantallas. Sin embargo, en ese momento es cuando empieza la balacera otra vez. Se escuchaban disparos, no se sabía de dónde provenían, de qué pabellones y qué implicaciones esto había tenido, y lo que provocó es que muchas de las madres, pues evidentemente, cayeran al piso completamente consternadas, llorando, diciendo: están matando a mis hijos, porque en ese momento no hay información, son momentos de mucha tensión. Además, la policía evacuando a todo el personal. Y es también complicado observar cómo desde el interior de la cárcel salen corriendo médicos, personal administrativo, las cocineras, todo el mundo, porque tienen que escapar antes de que sea una masacre que pueda, pues, incrementarse. En buena hora, lo que sucedió ayer no tuvo víctimas mortales, sí heridos que fueron trasladados. Y para complementar toda la información que les hemos dado, el lunes, de todo el número de heridos, había 3 en estado crítico, uno de ellos falleció. Por eso, en este momento, la cifra ya actualizada de víctimas mortales es de 16 y de heridos 43, porque pues esta persona que estaba herida finalmente terminó muriendo. No hay que hacer de menos también a estos 43 heridos. Realmente son algunos, como tú lo has dicho, heridos de gravedad. Lo que decían también ayer las autoridades es que hay muchas personas que han sido desmembradas en esta masacre, nueva masacre carcelaria, que ya dejaría o bordearíamos las 400 personas asesinadas en solo 2 años en esta crisis penitenciaria. Justamente, y lo más grave es, como dices tú, el tema del desmembramiento. Por eso hay un equipo forense que está en Ambato con otros especialistas de Riobamba y de otras partes del país que están allí para poder identificar los cuerpos. Y lo que ha pedido la Defensoría Pública, que es esta entidad que también acompaña a los presos y las personas procesadas, los defiende en los diferentes juicios, lo que dice la Defensoría es que si usted conoce, usted tiene un familiar dentro de la cárcel de la Tacunga, y usted se acerque y diga donde hay algún tatuaje o alguna seña que permita identificar, porque en muchas ocasiones los cuerpos han sido encontrados de formas muy violentas que ni siquiera vale la pena describir. Y eso lo que genera es este caos que estamos observando y que, reiteramos, dentro del SNAI en este momento no hay todavía un director. Cuando hablamos nosotros de crisis carcelaria, específicamente en este sentido, no nos referimos a que las masacres son producto de una crisis institucional como tal, sino que más bien correspondería a una lucha dentro de los centros penitenciarios de las bandas delictivas. Coméntanos un poquito acerca de qué es lo que han dicho las autoridades frente a esta realidad y un poco cuál es la perspectiva que se da una vez que se pueda confirmar, por ejemplo, que Norero haya fallecido dentro de la cárcel. ¿Podría ser esto tal vez, o se puede presumir que es una retaliación a esta situación? Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos una noticia preparada sobre esto, porque Leandro Norero, alias del Patrón, es uno de los que ha sido confirmado como asesinados, que era el narcotraficante invisible, que era el hombre más importante, porque lo que buscaba Norero era articular a todas las mafias y las financiaba. Ahora es uno de los que dicen que ha fallecido, que ha sido asesinado, mejor dicho, pero no nos olvidemos que Norero también fingió la muerte hace varios años en Perú. No con eso digo que este sea el caso, no me consta, pero bueno, fue el blanco para este ataque, este atentado, se dice, lo que se especula, eso no es oficial, pero se menciona que querían matarlo y por eso es que arman este disturbio en los diferentes pabellones. Lo cierto es que sí, como dices tú, Vero, hay un enfrentamiento, hay una guerra entre bandas por el control del sistema penitenciario, que es desde donde manejan todo el tema del narcotráfico y de la inseguridad, la criminalidad a escala de país. Importante incluso estar, digamos, en la reportería. A veces las cifras se vuelven muy frías, pero hay familias enteras. Tú pudiste ver el día de ayer, Lautaro, que estaban realmente preocupados por lo que está sucediendo, y tenemos incluso una nota al respecto. Hay muchas familias que llegan allí y que no importa para ellas si el hijo tiene algún delito y lo ha sido sentenciado o lo han acusado. Como se dice, familia es familia, y las madres, las esposas, las hermanas lloran y lo sufren también. Ya lo vamos a observar en el reportaje. Lo que sí quisiera destacar también, conversando con muchas de ellas, que no siempre pueden salir en la nota porque no siempre se puede entrevistarles, hay momentos de mucho dolor para ellas y hay que respetarlo, pero sí nos comentaban que hay una gran cantidad de extranjeros que están en las cárceles, y las familias de estos extranjeros piden
que se ejecute este anuncio que había hecho el gobierno de la deportación de personas a sus respectivos países para bajar el hacinamiento y también ante la ola de violencia que hemos observado. Y ahora, dentro del accionar de las autoridades gubernamentales, Lautaro, frente a esta situación caótica y de desesperación y angustia por parte de los familiares, seguramente ya se activan protocolos, sobre todo psicológicos, por parte de la Secretaría de los Derechos Humanos para poder atender esta situación. Sí, de hecho la Secretaría lo ha anunciado, que ellos tienen su puesto de mando para colaborar en ese tema psicológico, que es muy importante porque las personas allí están con ataques de pánico. Así es. O sea, son noticias muy fuertes. Hay que recordar que también, o digamos, cuando se habla de una persona privada de la libertad, no siempre son por delitos mayores. Hay muchísimas personas que están por delitos menores dentro de la cárcel, incluso de la Tacunga, y recordemos lo que ha pasado también en otros centros penitenciarios, en donde en este tipo de masacres han muerto también personas que estaban por delitos muy, muy menores a ser, digamos, no es por asesinato, no es por homicidio, etcétera, sino delitos menores. Y ese era el temor, porque cuando empezó la balacera ayer, había un grupo de PPLs que habían sido sacados de los pabellones, estaban en otra zona, una zona donde supuestamente también los estaban revisando, si estaban heridos, etcétera, y cuando hubo la balacera, creyeron y empezó la desinformación ahí mismo en ese lugar, de decir, es contra ellos, les están disparando a los que están desarmados, los que no están haciendo nada malo, a ellos los están matando. Entonces eso también provoca que la gente se preocupe más y sea todo esto, que sea una bola de nieve, porque la información es muy escasa. Recordemos que fuera de la cárcel hay inhibidores de señal. Entonces, lo único que ahí circula es el chisme y el que, yo escuché esto, yo escuché lo otro, y lo que generan es más caos. Caos totalmente. Así es, porque familiares, como dijimos aquí, amigos, madres, hermanas, hijas y parejas de los internos de la cárcel de la Tacunga sufren por la incertidumbre de no conocer el estado de los PPLs. Y así precisamente Lautaro Andrade preparó un reportaje desde las inmediaciones del centro de rehabilitación. Veamos enseguida la nota. Así clamaban las familias el nombre de sus PPL para saber si seguían con vida. Desde la malla del perímetro exterior de la cárcel, en conjunto gritaban por respuestas. Del otro lado, los internos les contestaban. Dolor es lo que se sentía en los exteriores del centro, lágrimas que no se podían contener por esa incertidumbre de lo que había sucedido en el interior. No importaban los delitos cometidos o las acusaciones imputadas. Adentro había seres queridos que se desconocía si seguían con vida. No podemos descansar en paz desde ayer, desde que llegó la noticia. Nosotros no podemos dormir. Nadie ha venido a comunicarse. Hay unos representantes por ahí que andan tomando los nombres de los familiares de uno, pero para mí que eso es un engaño, como para qué tranquilizarlo. No hay ninguna respuesta. Nosotros acabamos de saber quiénes están adentro, dicen nadie. Y los de afuera trataban, así sea con estos pequeños papelitos, a que alguien les contara si sus familiares estaban bien. Y entonces, cuando en los techos se veía el uniforme naranja, todos gritaban con desespero por una señal. También había esperanza en los que salían, a diferencia de ese sufrimiento que no se olvida de quien se enteró de una noticia fatal. En este momento los internos están tratando de decirle a sus familiares que van a haber traslados. Sin embargo, la policía ha estado pitando para evitar este canal de comunicación. Lo cierto es que en este punto, en este lugar, hay imágenes muy tristes y es parte de lo que nos han comentado los familiares, ese dolor que sienten de no saber qué sucedió con sus primos, hijos o padres que están al interior de la cárcel de la Tacunga. Con imágenes de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, así es, y como lo habíamos anticipado, las autoridades la noche de ayer actualizaron la cifra de fallecidos, 16 en total y 43 heridos, quienes ya se encuentran algunos en casos de salud, hay 3 en estado grave y es ahora donde se empieza también a dar información a los familiares sobre quiénes están dentro de esta lista, tanto de heridos como de fallecidos. Y es importante, como mensaje hacia las autoridades, hacer dos cosas. Por un lado, la entrega de información, que de por sí es complicada y eso sí tratamos de explicarle a los familiares, y es que recordemos que en este amotinamiento el censo penitenciario, que tenía toda la documentación de quienes estaban dentro de la cárcel, pues esos documentos fueron quemados. Entonces era complicado para el SNAI
poder determinar los nombres tanto de los fallecidos como de algunos heridos que estaban de gravedad, y por eso no podían transparentar o entregar toda la información veraz de quienes estaban mal y quienes se encontraban ya tranquilamente dentro de sus pabellones. Pero las familias pedían y exigían eso, y por eso se acercaron, como estamos viendo en pantalla, en esos papelitos blancos nos entregaron para decir que podamos nosotros entrar a la cárcel, dejarle al SNAI y que el SNAI responda estos están bien o estos han tenido algún problema. Eso es lo que se trataba de esa manera de ayudarles. Se acercan, mira, ahí están, bueno... Y ahí se pueden ver también personas privadas de la libertad en los techos que gritaban sus nombres. Exactamente, lo que estaban haciendo entonces, por un lado los PPL, que querían que sepan sus familiares porque los escuchaban desde afuera, querían que los vean que estaban bien y que estaban con vida, y en cambio allí lo que estamos viendo son los familiares que se llegan al perímetro exterior, pero el último filtro, la última barrera, se acercaban y los PPL empezaban a comunicarse con ellos. ¿Cuál era el problema? Que había tanta gente que se podía crear un nuevo desmán, porque entonces las personas, los familiares, empujar estas mallas y los PPL desde adentro también, pues alterados, viendo a sus familiares, eso podía generar caos y por eso la policía trató de sacarlos. Pero se escuchaban palabras y frases muy dolorosas, como por ejemplo, doña Yulisa, voy a dar nombres que no eran reales, doña Yulisa, su hijo Marco ha fallecido. ¿Pero se escuchaba esto claramente? Totalmente, o sea, era... y eso que estaban gritando, pero se oía completamente claro. Había otros mensajes como, por ejemplo, mamá, no se preocupe, estoy bien, o amor mío, ayúdame, no quiero irme a la penitenciaría. Otros, en cambio, sí estaban más contentos de que los lleven a Guayaquil, porque muchos eran de la costa, y recordemos que, estando en la Tacunga, están a una distancia pues lejana de sus familiares, de sus amigos, además el clima de la Tacunga que también es bastante frío, helado en las noches, entonces para muchos era mejor irse para allá. Pero otro punto que es importante tocar, compañeras, y lo que les contaban las madres y las mujeres sobre todo, es que al momento de ingresar a las cárceles, las visitas, tienen una serie de protocolos que son hasta en cierta manera no muy dignos, según mencionan las madres, lo aclaro, que por ejemplo les toca desnudarse para ingresar a la cárcel, las manosean, les quitan absolutamente todo y ellas preguntan, si a nosotros nos tratan así, entonces ¿quién mete los fusiles, las bombas y demás? La respuesta es evidente y ahí es donde se está pidiendo, e incluso se lo dijimos ayer al ministro del Interior, que por ahí esa corrupción es la que hay que enfrentar. Así es. Ahora, les contamos, amigos, que con la muerte de Leandro Norero, cabecilla de una estructura criminal organizada, ahora la interrogante es, compañeros, ¿quién será el reemplazo precisamente de Norero? Los Lobos, Chone Killers, Tiguerones y demás bandas delictivas estarían entonces precisamente en lo que conversábamos, sí, Lautaro, en disputa. Autoridades confirmaron el asesinato de Leandro Norero, alias El Patrón, durante la última masacre en la cárcel de la Tacunga, que en gran parte está controlada por la banda de los Lobos. Norero era la cabeza de una estructura del crimen organizado que operaba desde varios frentes. Él y su hermano crearon varias empresas supuestamente dedicadas a la venta de cacao y servicios de transporte para enviar toneladas de droga desde los principales puertos del país. Pero ahora la interrogante es quién será su reemplazo. Por ahora no se puede definir un nombre, pero sí existen varias hipótesis. Una de ellas es que alias Ben 10 estaría vinculado al ataque. Ben 10 se habría aliado con los choneros, liderado por alias Fito y Junior Roldán, alias JR. Otra teoría es alias Samir, que junto a Norero se encargaron del narcotráfico tras el asesinato de José Luis Zambrano, alias Rasquiña. Alias Samir sería líder de lo que él llama la mafia de Samir, que opera en Fertiza, en el sur de Guayaquil. Desde la detención de Norero, sus dos hermanos y su esposa, hay también una ruptura con los Tiguerones, sobre todo con sus cabecillas, los hermanos Alcíbar y alias Negro Willy. Aún no se conoce quién reemplazará al Patrón. Lo que sí se sabe es que en medio de esta guerra continúan muriendo reos, y esta última es la 8ª masacre dentro de las cárceles del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay que recordar que Leandro Norero muere también el día en donde se le iban a formular cargos por tráfico ilícito de estupefacientes. Él muere este 3 de octubre en esta masacre, pero ese mismo día tenía la audiencia de formulación de cargos. El día de ayer, el ministro del Interior, Juan Zapata, lo dijo aquí en esta mesa de trabajo, que no se descarta que dentro del celular, que ahora pues es parte también de la investigación que se sigue por en esta
esta situación, digamos, de Leandro Norero, no se descartaría que habrían nombres de políticos ecuatorianos que podrían estar inmiscuidos en estos delitos que había ya tenido pues a su cargo y en su contra Leandro Norero. Y lo de enemigos, la cantidad de enemigos que tenía Norero, porque, a ver, como una especie de contexto, si bien a la policía no le gusta que la prensa dé los nombres de las organizaciones de estos grupos, porque es hacerles también una especie de publicidad, pero en este caso, para que se pueda entender bien, Norero era un amigo muy cercano de Rasquiña, que era líder de los choneros. A Rasquiña lo matan, no se conoce quién, pero entonces ahí hay un fraccionamiento de este grupo de los choneros. Sube alias Fito y Junior con los que quedaban leales a ellos y se arman otros grupitos, como por ejemplo los Tiguerones, los Chone Killers, los Lobos no, y los Chone Killers, que eran los antiguos nietas, habían sido fundados por Norero. Norero empieza a financiar a estas bandas, a estas mafias, empieza a tomar más poder y eso es lo que consideran que habría causado que desde los choneros pues lo vieran como un adversario, como un rival directo. Y entonces, como decía en la nota nuestro compañero Edison Saavedra, Ben 10, que es el líder de los Chone Killer, habría sido quien le dio una especie de la espalda a Norero y terminan pues atentando contra su vida. Es una hipótesis, esto no es una acusación, es una hipótesis que se está manejando porque en este momento solamente la policía conoce la realidad, pero lo ha mencionado y lo dijo ayer Zapata acá, esto está bajo reserva. Lo que sí es que habrá que esperar en los próximos días, quizás semanas o meses, cómo se va configurando otra vez el crimen organizado en el país con esta caída de un nuevo patrón. No nos olvidemos que ahorita parece que estamos viendo una especie de novela, como sucedía en Colombia en los 80s, 90s. Ahora estamos en unos 6 años que hemos tenido. La muerte de Gerald, la muerte de Rasquiña, ahora cae Norero y surgirá uno nuevo y así habrá que ver hasta que se pueda finalmente acabar con este gran problema que es el narcotráfico y las bandas criminales. Y justamente sobre el tema, especialistas temen que el crimen organizado, por ejemplo, contamine el proceso electoral del próximo año. Veamos por qué. No tenemos la nota todavía, ya la están preparando amigos televidentes para poder revisar exactamente cuál es la preocupación que tienen los especialistas porque ya se avecina el proceso electoral. Sí, justamente hemos conversado tanto con autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero también con pues Policía Nacional y ellos han dicho que están también muy pendientes, que evidentemente no van a poder poner un policía por cada candidato para estas elecciones, para los comicios del 2023, pero que sí se está trabajando con inteligencia para mirar si es que podría haber pues peligro para los candidatos a escala nacional. Claro, porque son esos dos temas, ¿no? Por un lado, sí, los riesgos de los candidatos. De hecho, en Manta, un precandidato en ese momento concejal, pues fue asesinado, no se ha descubierto exactamente por qué o si hay una banda o algo, pero hay este riesgo de que los asesinen, pero también de que desde el narcotráfico se financie a candidatos. Eso se ha dicho que en varios lugares, principalmente rurales, se menciona, donde podría haber esta influencia directa desde el dinero mal habido para poder financiar la campaña y que cuando llegue esta nueva autoridad, si llegase a ser el caso de ganar las elecciones, pues los beneficie o, como se dice comúnmente, se hagan de la vista gorda y entonces no los investiguen. El problema del narco en la política es algo que lleva mucho tiempo, no en el Ecuador, yo creo que en el mundo entero, recordemos casos como México, como en Colombia, pero sí hay esta preocupación de los especialistas de lo que puede pasar con lo que estamos viviendo en estos 2 años que han sido bastante complicados. Es que pensar que somos una isla y que estamos un poco aislados de la situación que se vive en los países vecinos es una equivocación, ¿no? Por decir, es una irrealidad. Entonces nosotros tenemos una relación directa con lo que está pasando en Colombia, con lo que ha pasado en el vecino país colombiano y obviamente eso afecta también a nuestra realidad ecuatoriana. Y además que lo que hemos conversado muchas veces aquí también, el tema de la Policía Nacional, esta gran cantidad de decomisos que están haciendo, estos operativos donde están desarticulando bandas, donde están atrapando también a diferentes cabecillas de organizaciones, bueno, lo que esto hace es que hay una guerra directa entre el Estado y el narcotráfico. Y las consecuencias de eso es la criminalidad, la violencia, los asesinatos, los sicariatos, los atentados terroristas, porque es producto de todo este panorama nuevo que está viviendo el Ecuador, donde, como hemos observado en días anteriores y hemos escuchado y relatado aquí mismo, Norero, por ejemplo, al mes enviaba 10 toneladas de droga al exterior, que es una cantidad gigantesca, y el gobierno lo que ha hecho es
también decomisar una gran cantidad de diferentes estupefacientes, y es lo que estamos observando y son las consecuencias o los daños colaterales de lo que está viviendo y experimentando el Ecuador, que sí, era un país que hace unos años no se hablaba de narcotráfico y nada de estos problemas había. Hacemos una pausa en este momento, amigos televidentes, pero enseguida regresamos con más información cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos. Ya regresamos. 7 de la mañana con 27 minutos, nosotros continuamos con más información aquí en Noticias 7 y les contamos que la tarde-noche de ayer en la Asamblea Nacional el Pleno resolvió una resolución, más bien aprobó una resolución donde se determina el incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Esto lo realizaron con 103 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones. Estuvieron presentes 124 legisladores. Nosotros también queríamos explicarles un poco qué es lo que implica esta resolución de parte de la Asamblea Nacional. Ayer se hablaba muchísimo por parte de la bancada de Pachacuti, que fue quien presentó este informe, que se iba a llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, según constitucionalistas, esto no podría efectuarse así. ¿Por qué? Porque la Constitución solo da dos momentos o dos vías, digamos, para que la Asamblea Nacional pueda sustituir al presidente Guillermo Lasso. Una de ellas sería la muerte cruzada, que sus causales serían pues por grave crisis política o conmoción interna, que en este caso no aplica, y el otro por juicio político, llamar a juicio político por cometimiento de delitos, pero delitos en la administración pública como el cohecho, el peculado contra la seguridad del Estado o violaciones a derechos humanos, y esto tampoco entonces aplicaría. Por un lado, el juicio político no se podría dar porque no cumple con las causales y tampoco se podría llamar a una muerte cruzada. Lo que sí se podría hacer es de parte de la ciudadanía pedir al Consejo Nacional Electoral que se inicie con un proceso de revocatoria del mandato, teniendo claro como respaldo, si así se quiere, lo que ha pasado el día de ayer en la Asamblea Nacional. Exactamente, que decir que esta resolución de la Asamblea tiene un efecto inmediato, no lo tiene, evidentemente no lo tiene, es algo más simbólico. De hecho, la Asamblea dice que con esto están advirtiendo que no se está cumpliendo el plan de gobierno, pero desde el Ejecutivo hay una respuesta. Producción, si pueden por favor otra vez poner el comunicado para poder más o menos que la gente lo pueda observar y les vamos explicando de qué se trata, porque aquí hay dos cosas muy importantes. Bueno, ahí estamos viendo, el gobierno lo que le dice a la Asamblea Nacional es, lo que ustedes están haciendo es juzgar una administración que lleva un año en el poder, cuando hay el plan de gobierno que son de 4 años. Entonces, ¿cómo es posible que en un año ustedes ya empiecen a decir que no estamos cumpliendo lo que hemos planificado? Son 106 metas que tiene el gobierno y que dice no las podemos explicar todavía en este momento, y no por no hacerlo estamos incumpliendo en las funciones. Lo que sí es claro, y voy a hablar y repito en el gobierno, lo que ha dicho Andrea, es que según la Constitución, el artículo 130, esta aprobación del incumplimiento de funciones no causa destitución, pero lo que sí puede causar es que si la Asamblea obstruye la ejecución del plan de gobierno, ahí sí el Ejecutivo puede disolver al Legislativo. Y le deja bien en claro el Ministerio de Gobierno con ese comunicado de que, bueno, ellos van a ser respetuosos democráticamente, pero aseguran que si la gente y la población, observando todo esto, pues podría entonces no estar muy de acuerdo con el trabajo parlamentario. Así es, hay una alerta clara en el comunicado que emitió el día de ayer el Ministerio de Gobierno, en donde ellos dicen que de ser el caso y si ellos consideran que la Asamblea Nacional está obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo, podrían ellos llamar a muerte cruzada. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso solo puede firmar un decreto para llamar a muerte cruzada. Esto debería tener un dictamen de la Corte Constitucional y con ello se disolvería la Asamblea Nacional. El presidente se quedaría en funciones unos meses más, alrededor de 5 o 6 meses, pero la Asamblea Nacional se pondría, digamos, todos sus puestos a disposición. Claro. Ahora, como ciudadano común, yo me pregunto si más bien esto no tiene un tema incongruente en el sentido, Andreita, de que se está haciendo una evaluación del primer año
Pero eso no corresponde a los 4 años de gobierno. Lo que ha hecho la comisión que realizó el informe es algo que está dentro, digamos, del trabajo legislativo. Una vez que el presidente da su discurso el 24 de mayo sobre su gestión del primer año, la comisión investiga o, digamos, hace un análisis de lo que el presidente declara en ese día. Eso, digamos, es un procedimiento normal, es del trabajo dentro de la Asamblea Nacional, se lo hace siempre así, es decir, que por cada 24 de mayo se hace un análisis de lo que el presidente diga. Ahora, lo que el gobierno nacional dice, y como tú lo mencionas, es que no se puede decir que no se ha cumplido con todo el plan de gobierno, porque evidentemente lleva solo un año y faltan 3 más. Y además que dentro de el debate que hubo ayer en la Asamblea, metían otro tipo de temas que no están directamente relacionados con el plan de gobierno, como por ejemplo la ausencia del Estado en temas como la seguridad o la crisis carcelaria, que sí son problemas que estamos viviendo, evidentemente, pero que no tienen relación completa y direccionadamente con el plan de gobierno. Entonces, lo que también dice el Ejecutivo es, están mezclando cosas para tener este juego político. La pregunta más importante que creo que el Ecuador se debe hacer y que esperamos tener aquí presente a los ministros es, sobre todo al ministro Jiménez, si esta situación con la Asamblea una vez más vuelve a romper la cercanía y los diálogos que se estaban teniendo entre Ejecutivo y Legislativo, porque esta votación de 106 legisladores es la más alta que ha tenido la Asamblea en las últimas votaciones del Pleno. Ni siquiera cuando intentaron destituir al presidente, pues ahí sacaron 85. Mira con esto que están sacando. Es importante lo que tú dices, porque recordemos que ya se habían generado mesas de diálogo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Incluso ya se dieron algunos acuerdos respecto de la ley de inversiones. Esta semana mismo se daba una rueda de prensa entre ambas partes en donde se decía que más adelante se iba ya a instalar una mesa para hablar de seguridad y más tarde una mesa para hablar de las reformas al Código Laboral. Entonces habría también que preguntarle al Ministerio de Gobierno si estas mesas van a continuar después de que se ha dado esta votación que da como incumplimiento del plan de gobierno ahora mismo en el Ejecutivo. Ahora, solamente para reiterar esta información, Andreita, y para que para nuestros amigos televidentes quede completamente claro, según el artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, el supuesto incumplimiento al plan de gobierno por parte del Ejecutivo no es una causal de destitución. Sin embargo, si existiera una obstrucción por parte del Legislativo precisamente para cumplir con este plan, sí podría ser una causal para disolver la Asamblea. Es lo que nosotros llamamos ahora muerte cruzada. Claro, el artículo 130 lo explica así. Las causales solo que la Asamblea tendría para destituir basados en este artículo, sería grave crisis política, conmoción interna y también arrogación de funciones del Ejecutivo. Esas son las causales que evidentemente ahora no podrían estar dentro de este artículo 130, la aprobación de esta resolución. Lo que sí hay en el Tribunal Contencioso Electoral es el análisis de la revocatoria del mandato, porque recordemos que en julio un colectivo presentó una solicitud de revocatoria del mandato por 8 incumplimientos al plan de gobierno, también dentro del primer año. El CNE dijo que no tenía los requisitos necesarios, la documentación para evidenciar esta propuesta, lo dejaba sin efecto. Sin embargo, lo que hizo el TCE fue anular esta apelación del CNE y se lo está investigando durante un mes. Se va a revisar el expediente para determinar si hay o no entonces este proceso que continúe con la revocatoria. Correcto, Lautaro. Ahora, amigos televidentes, les contamos que en la Asamblea Nacional, la comisión que investiga el femicidio de María Belén Bernal ya eligió a quienes van a presidir precisamente esta comisión. En los próximos días se reunirán para aprobar el cronograma de comparecencias y el presidente de la República sería uno de los convocados. Queda posesionada como presidenta de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal Otavalo. Con estas palabras, la Comisión Ocasional Especial para la Verdad, Justicia y Reparación sobre el femicidio y desaparición de la abogada María Belén Bernal en la Asamblea Nacional eligió a Ana Herrera de la Revolución Ciudadana como su presidenta y a Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática como vicepresidenta. La comisión está integrada por Mireya Pazmiño de Pachacutic, Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y la independiente Amada Ortiz. La comisión tiene 30 días de plazo para entregar un informe pormenorizado para la resolución del Pleno de la legislatura. El día 2 de noviembre sería el último día que tiene esta comisión para poder presentar el informe.
Se tiene previsto que en las próximas sesiones se define un cronograma de comparecencias de diferentes autoridades relacionadas a las investigaciones del femicidio. El día de mañana sesionaremos para la aprobación del cronograma, de lo que será el cronograma. Tendremos también comparecencias de algunos expertos y, por supuesto, el acompañamiento de organismos internacionales también de garantistas de derechos humanos. También se convocará a autoridades como el ministro del Interior Juan Zapata, el secretario de Seguridad Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores, entre otros. El femicidio y desaparición de María Belén Bernal se registró el pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía. El principal sospechoso del crimen, su esposo Germán Cáceres, permanece prófugo de la justicia. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, solo para recordar, hay una comisión ocasional que se creó dentro de la Asamblea Nacional para poder investigar el caso de María Belén Bernal, su femicidio en primera instancia, y como ustedes recordarán también, ya hubo comparecencias en 2 comisiones también en el Pleno. Sin embargo, esta va a ser la comisión oficial que se encarga de elaborar un informe que luego pasará al Pleno para su conocimiento, y con eso se podrían también buscar responsabilidades dentro del Ejecutivo. Con ello incluso se podría generar llamados a juicios políticos de ser el caso, y ellos tienen un tiempo estimado de 30 días para poder dar este informe pormenorizado. Ayer ya se decía y se adelantaba que el presidente Guillermo Lasso también estará convocado para esta comisión para que comparezca. La crítica contra la comisión por parte de los propios asambleístas es que ya existen comisiones dentro de la Asamblea Nacional que pueden dedicarse a estos temas, y que mencionan que no era necesario crear una nueva para hacer el seguimiento a las investigaciones que se están realizando. Dentro del caso de Cáceres, reiteramos, por el momento no hay información sobre dónde se encontraría el teniente. Se especula que sí está fuera del país, pero todavía no se lo ha podido atrapar. En la página de Interpol, por cierto, ya aparece la foto y la imagen de él, que era algo que también generó bastante debate. Por el momento siguen las investigaciones, y lo que ha dicho Juan Zapata como ministro del Interior es que no van a descansar hasta que no lo puedan localizar, capturar y traer de regreso a nuestro país. Ahora les contamos, amigos, que la ciudadanía toma con sorpresa el anuncio del presidente de la República sobre el fin de la pandemia. El experto en el tema, Esteban Ortiz, asegura que esto no sería lo más óptimo, puesto que el virus es impredecible. Miren, hay procedimientos. En una entrevista, el presidente Guillermo Lasso anunciaba que la pandemia en Ecuador se dará por finalizada. Pues ya la pandemia quedó atrás, y esta es una decisión que se la va a tomar en el COE con la participación del Ministerio de Salud fundamentalmente. Sobre este anuncio, la ciudadanía tiene criterios divididos. Ya no le está prestando a la gente mucha atención y cree que ya pasó, pero en realidad no ha pasado, sino que todavía está. Que todavía sigue la pandemia, que todavía no se termina. Yo creo que todavía puede haber todavía fallecidos por esta pandemia. Sin embargo, para el epidemiólogo Esteban Ortiz, dar por finalizada la pandemia no sería lo más adecuado, puesto que el comportamiento del COVID-19 es muy variable. Las pandemias no se acaban por decreto. Hay que entender que la pandemia vino para quedarse. Y explica sus razones. Hoy hay un rebrote en Europa, en Francia, en Alemania, donde hemos visto un incremento nuevamente sustancial de casos nuevos. Y quién sabe, pues en el Ecuador en diciembre o en enero tengamos otro repunte otra vez. Ortiz afirma que la Organización Mundial de la Salud tampoco ha confirmado el fin de la pandemia y que esto tendría consecuencias en la población. ¿Quién se va a vacunar? Nadie, porque ya se acabó la pandemia. ¿Para qué me voy a vacunar? ¿Para qué voy a usar mascarillas si ya se acabó la pandemia? Si estoy enfermo, igual ya se acabó la pandemia. Que a pesar de que el país esté próximo a los 10 millones de vacunados, tampoco sería una garantía. Las vacunas no cortan 100% de la transmisión comunitaria, no protegen de forma efectiva contra contagios asintomáticos o leves. A la fecha, Ecuador tiene 1.005.662 casos positivos de COVID-19 y un total de 1.554 fallecidos. Según el primer mandatario, el anuncio oficial, una vez aprobado en el COE nacional, se realizará en aproximadamente 10 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Esto de que termine la pandemia tiene un fin, porque, a ver, recordemos que ya no es obligatorio usar mascarillas, presentar un carnet de vacunación en un centro comercial, ya no.
¿Qué implica que se acabe la pandemia en el país? Pues, por ejemplo, toda persona que viene del exterior y va a ingresar por vía aérea, actualmente tiene que entregar una serie de requisitos como la prueba PCR o presentar su esquema completo de vacunación. Pues, si se acaba la pandemia, esto ya no será obligatorio y entonces el turismo y evidentemente la gente que está viajando podrá ingresar con libertad del libre acceso que teníamos antes de la pandemia. Así es, igual hay que estar alerta sobre la información que llegue también de otros países y de investigaciones científicas respecto de nuevas pandemias, nuevas cepas del coronavirus. Ya en Rusia, pues se ha investigado que hay una muy relacionada al SARS-CoV-2, que es emparentado con el SARS-CoV-2, y dicen que también tiene que ver con los animales. Ellos dicen que hay un nuevo descubrimiento. Se trata de 2 sarbecovirus hallados en las heces y en la boca de los murciélagos. Es así que habrá que estar alerta también de lo que se investigue y lo que se descubra en otros países respecto de la pandemia. Se llama Costa 2 de esta nueva cepa, no, ni siquiera nueva cepa, nuevo coronavirus completamente. Pero una cosa para finalizar. Habíamos conversado con el epidemiólogo Daniel Simancas y él decía que, a ver, la pandemia sí va a terminar en un punto. Pandemia significa esta emergencia sanitaria. El coronavirus no. El coronavirus va a seguir toda la vida seguramente y en ciertas estaciones va a volver a aparecer y usted tendrá que vacunarse porque posiblemente pueda enfermarse y quizás todavía hayan fallecimientos, pero a escala que teníamos hace unos años, pues ya estamos casi en el final. Ahora, cabe también preguntarse si las vacunas van a responder a todo tipo de cepas o si van a ir de la mano con las nuevas investigaciones. Hay muchísimos criterios de los especialistas en el tema que nos recomiendan a que estemos pendientes de cuáles son las vacunas actualizadas precisamente para combatir las cepas nuevas, porque no necesariamente las vacunas que tenemos en el momento pueden hacerlo. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos tendremos ya los detalles de la información deportiva. Así, por ejemplo, les contamos que la Tri femenina inicia un nuevo ciclo con el regreso de Madeline Riera. Las jugadoras de la selección femenina ecuatoriana se estrenan en Quito para 2 amistosos ante Panamá, que será precisamente el 8 y el 11 de octubre. Ya tendremos los detalles al regresar de la pausa. Bien, seguimos informando, amigos televidentes, y tal como les anticipamos, Guayaquil vivió el concierto de Daddy Yankee en el Estadio Modelo Alberto Spencer la noche de ayer. Cerca de 40,000 personas estuvieron presentes en este show del artista puertorriqueño. Realmente una fiesta, lo que podemos apreciar en este momento, pero obviamente las cosas se dañaron. Estas imágenes que vemos fueron publicadas en redes sociales por Diario Expreso, que también estuvo ahí en la cobertura, y se veía la cantidad de gente que estaba haciendo fila para entrar. Esto incluso estaban denunciando que se habían vendido entradas de más para el concierto de Daddy Yankee. Muchas personas se quedaron afuera, pero más tarde, y no sé si lo tenemos ya, productor, se registraron también videos de personas que tumbaron las puertas y entraron pues así al concierto de Daddy Yankee. Ustedes mirarán ahí cómo tumban la puerta y entran corriendo, y yo me imagino que solo un mínimo de personas, porque la cantidad de gente que se quedó afuera del estadio fue grandísima. Ahora, André, esta gente que está entrando así como desesperada es gente que tenía una entrada en sus manos. Es gente que eso vale la pena recalcar. Es gente que denunció que se vendieron entradas de más. Yo no me quiero imaginar también lo que ocurrirá el día de hoy aquí en Quito. También hay muchísima expectativa sobre el concierto de Daddy Yankee, y tampoco me quiero imaginar lo que ocurra luego con Bad Bunny cuando venga, ¿no? Sí, porque fíjate que en el concierto de Wisin y Yandel en Guayaquil también tumbaron las puertas, también se metieron a la brava, también causaron disturbios. Si bien es cierto, el show de Daddy Yankee me comentan que fue un espectáculo de primer nivel, que la gente, el último show, y la gente quedó muy contenta, pero estos problemas de los disturbios, del tráfico, que fue completamente caótico ayer en la tarde, no se podía circular por Guayaquil por la cantidad de personas. Estamos viendo en las calles cómo estaba. Esto fue en el Estadio Modelo Alberto Spencer, que está en una zona
muy transitada. Hay que recordar que esto era desde las 9 de la mañana, las puertas se abrían recién a las 4 de la tarde y esto fue desde las 9 de la mañana, por eso es que el tránsito estaba insoportable y además uno de los representantes allá en Guayaquil decía que iba a haber capacidad para unas 30.000 personas, pero en realidad estuvieron 40.000, es decir que sí se excedieron y vendieron de más de la capacidad que tenía este escenario para albergar el evento. Hoy por eso usted tome las debidas precauciones porque en el Estadio Olímpico Atahualpa va a ser el concierto de Daddy Yankee, así que seguramente vamos a tener muchísimo tráfico, más que está lloviendo en las tardes en Quito, así que tome las precauciones y ustedes van a ir al concierto, señorita Nali, usted por supuesto. En primera fila, pero con las precauciones. ¿A qué hora ¿Cómo o sea, yo tengo fanático, luego de fanático, cuando la gente ya está adentro, es mejor ir a esa hora, porque creo que es lo prudente, antes va a ser muy caótico e incluso peligroso, esperemos que acá la seguridad esté con mayor recaudo para evitar cualquier inconveniente. Es complicado porque esto de Daddy Yankee no solamente está pasando acá, sino en Chile, cuando se presentó hace una semana, también fue un caos, porque como ya lo ha dicho Andrea, este es el último concierto del rey del reggaetón, creo que ese es el apodo, ¿no? El Big Boss. Entonces todo el mundo quiere ir a despedirlo en su última presentación. Mañana les tengo un dato muy curioso de Daddy Yankee. Solo antes de terminar, y me voy a tomar unos segunditos para mandarle un abrazo fuerte a mi papá que está de cumpleaños, ya que estamos aquí tensionados. Así que papito, te amo mucho. Ay, qué lindo. Felicitaciones al papá de Andreita, que siga cumpliendo muchísimos años más. Un llamado de atención, por favor, a los organizadores del concierto para que puedan tener muchísima precaución de que no se vayan a duplicar las entradas, que existan más seguridades al respecto para evitar cualquier desmán. Y por supuesto que disfruten de este evento. Nosotros regresaremos entonces con más información, amigos, a las 19 horas en nuestro Estelar. Buenos días, compañeros. Lindo día para ustedes. Buen día.